Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico los lunes a las 10 para llevarles información, opiniones y hoy con un tema muy interesante. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Como acabas de decir, un tema muy interesante que es la jurisdicción indígena. Para ello hemos invitado al doctor Alex Ballesteros, un abogado especializado en Derecho Penal y que además está adelantando una maestría en Ciencias Penales, que hoy nos acompaña. Doctor Ballesteros. Muy buenas noches, Víctor. Humberto, muy buenas noches. Agradecido de estar acá con ustedes compartiendo ideas acerca de la jurisdicción especial indígenas, que ha sido un tema pues de mi investigación, de una maestría que estoy realizando. Quisiera compartir con ustedes este tema para tratar de decantar un poco algo que todos los colombianos y los guajiros sobre todo debiéramos entender. La ley indígena, Víctor Julio, es enigmática además, ¿no? Para algunas personas, pues los legos, por supuesto, es enigmática porque tiene unas particularidades de un procedimiento, pero obedece precisamente a las costumbres y los valores de la etnia. Y de acuerdo a eso, Humberto, lo que acabas de decir, le quiero preguntar al doctor Ballesteros, ¿por qué la jurisdicción indígena existe hoy en día? ¿Siempre ha existido, a pesar de ser nosotros un país que estamos compuestos de negros, de mestizos, de mulatos? ¿Siempre ha existido la legislación indígena en Colombia? Humberto, Víctor, el constituyente del 91 corrigió un error histórico que se venía cometiendo hasta la expedición de la nueva Constitución de desconocer conglomerados y sectores de la sociedad que existían, pero existían marginados de las grandes decisiones, de la vida social, política y económica de un país. El constituyente del 91 no hizo sino que reconocer la importancia de las minorías étnicas como los afros, como los indígenas y toda esa serie de sujetos de derechos que son capaces de tomar decisiones al interior del seno de sus comunidades y ello pues permitió reconocer su autonomía, sus formas de gobierno, su diversidad cultural y su propia cosmovisión. Es por ello que el constituyente reconoció en el artículo 246 el ejercicio de una jurisdicción indígena realizada por autoridades dentro del territorio siempre y cuando ello no contraviniere al ordenamiento jurídico existente en Colombia. ¿Quién legisla sobre estas normas? ¿Quién las establece? ¿Quién las instituye? He ahí el gran problema. Hace 27 años que fue expedida la Constitución y el constituyente delegó, difirió en el legislador la creación de una ley para coordinar la articulación o la coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la indígena. Y muy a pesar de que han pasado 27, 28 años, todavía no tenemos la ley promulgada, vigente, que establezca los parámetros para coordinar y articular las dos jurisdicciones. Y se han presentado una serie de problemas jurídicos que cuando un indígena comete un delito en el territorio indígena, quién debe juzgarlo y qué tipo de delito, o cuando una persona de la cultura mayoritaria comete un delito dentro del territorio indígena, es entonces el Consejo Superior de la Judicatura quien va a dirimir el conflicto de competencia, pero a través de una mesa de concertación conformada por las autoridades indígenas y el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, el problema jurídico, le doy respuesta en mi tesis, de la omisión legislativa, se resuelve con la aplicación directa de la Constitución. Es decir, el constituyente en su artículo 246, sin la necesidad de que existiera la ley, estableció unos parámetros específicos, unos elementos esenciales para la que tenga operancia la jurisdicción indígena: territorio, fuero, factor orgánico y factor institucional. Y la jurisprudencia nacional de las altas cortes, tanto de la Suprema como de la Constitucional, ha venido decantando jurisprudencialmente una línea en donde se establecen los 4 elementos y se desarrollan para establecer también qué tipo de jurisdicción puede operar. Pero ha creado también otra situación. Ha legitimado la jurisdicción especial indígena a través de una jurisdicción. Ello significa que ha resuelto punto por punto, pero todavía la omisión legislativa está allí latente. Eso da lugar a unos vacíos. Perfecto. ¿Sí? Esos vacíos se llenan, como lo acaba de anotar el doctor Ballesteros, con la Constitución. ¿Sí?
quiere Y decir, con la en jurisprudencia. términos generales, con Constitución y jurisprudencia. Y jurisprudencia. Pero podríamos hablar de problemas específicos o de situaciones específicas que podríamos citar casos, algunos casos. Sí, ha habido casos en donde se ve implicado una persona de la cultura mayoritaria, digamos así, que ha cometido delitos dentro de un territorio indígena, delitos que están establecidos en el sistema normativo. En una población del Cauca, un soldado ingresó a un territorio y de una comunidad indígena estaban celebrando una minga. El soldado ingresó vestido de civil, en su maletín llevaba un arma de dotación, lo descubrieron los indígenas. Los indígenas denunciaron el hecho ante la autoridad e investigaron el hecho bajo la égida del debido proceso, de la debida investigación, juzgaron y condenaron al miembro de la cultura mayoritaria. Lo retuvieron una semana, lo flagelaron y la jurisdicción ordinaria castigó, sancionó a la autoridad indígena por lesiones personales y secuestro. Eso llegó al tribunal de Popayán, en donde revocó la sentencia absolutoria de primera instancia y la Corte casó. Casó bajo el criterio que le dijo, no señor, aquí opera la jurisdicción indígena porque los elementos estructurales de la jurisdicción indígena tienen lugar aquí, muy a pesar de que haya sido uno de la cultura mayoritaria que cometió el delito en el territorio indígena. Entonces, de esa forma la jurisdicción ha venido estableciendo puntualmente la manera de solucionar los problemas, como por ejemplo también, para hablar de una comunidad indígena en la región, Aruaca, el asesinato de una mujer por parte de su marido indígena ambos, en territorio indígena, se fue a la jurisdicción indígena, se investigó y se absolvió. Posteriormente, con el pasar de los años, esa persona se acercó a solicitar un certificado de antecedentes penales, tenía orden de captura porque tenía una condena por la jurisdicción ordinaria de 18 años. Claro, era 10 un años. homicidio agravado, era la del cónyuge. Perfecto. ¿Qué pasó? Que por vía de tutela la Corte Constitucional, ¿sí?, revisó esa tutela y dejó sin efecto la sentencia condenatoria. Nótese bien que entonces fue una persona indígena dentro del territorio indígena, juzgado por autoridades indígenas. Se dan los elementos de fuero, territorio, orgánico e institucional porque fue juzgado por las autoridades indígenas. Entonces, la jurisdicción ordinaria ha venido decantando puntualmente cada caso, pero necesitamos la expedición de la ley. Y en la tesis de maestría, la omisión legislativa la resuelvo con el planteamiento de que es necesario consultar y promover la capacitación del operador ordinario para que conozca la cultura indígena. Bien. Y doctor Ballesteros, ¿no podría considerarse entonces que tienen mayor privilegio los indígenas frente a las personas que estamos dentro de la sociedad? Porque un homicidio allá absolvieron a la persona cuando la jurisdicción ordinaria la había condenado a 18 años. ¿Eso nos podría estar violando el derecho a la igualdad? No ha sido pacífico tampoco la resolución de temas, porque como usted lo nota, doctor, es un tema de ponderar si con la afectación a ese bien jurídico que es la vida, qué tanto la cultura mayoritaria reprocha ese acto y qué tanto se reprocha en la jurisdicción indígena. Son dos formas de cosmovisión. Como miramos nosotros, entre comillas, los occidentales, ese hecho de que alguien le prive o le suprima la vida, allá también lo miran idénticamente, pero con una cosmovisión diferente. Y tienen la sabiduría, por ejemplo, en el caso Guayú, que el tema del homicidio o cualquier delito no se resuelve con cárcel. Ellos resuelven el problema a través de las indemnizaciones y la composición entre el afectado y el victimario. Se reúnen a través del palabrero y deciden sabiamente qué sanción imponer al homicida. Muy bien. Vamos a irnos a una pausa comercial. Interesantísimo tema, Víctor Julio, sobre todo porque se trata de una rama, bueno, más que una rama del derecho, unas normas, unas leyes que la gente desconoce y que desconocemos en términos generales todos. Y que a veces, Humberto, decisiones como esa nos pueden parecer extrañas, pero que dentro de la legislación indígena tiene una verdadera sustentación.
Ya volvemos. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un WhatsApp que es el 303-97-1858 y un correo electrónico que es consultoriojuridico.caribe@gmail.com, aquí en generador de caracteres. Este correo y este WhatsApp, solo para que nos escriban, es para recibir sus comentarios sobre este asunto. Bueno, Víctor Julio, tema importante. Tema interesante. importante que el doctor Ballesteros nos está aclarando muy profesionalmente, pero tenemos una inquietud, doctor Ballesteros. ¿Qué pasa si un dirigente, un gobernador, un alcalde de cualquier lugar donde tenga jurisdicción indígena, por ejemplo, en La Guajira, en Uribia, comete un delito, un peculado con bienes, con dineros que corresponden a los indígenas, a ese gobernador lo juzga la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción indígena? Esa pregunta es muy pertinente y de actualidad, porque en estos momentos está siendo investigada una persona que ostentó el cargo de gobernadora de La Guajira y el defensor ha planteado la pertinencia de la jurisdicción indígena, porque según sus planteamientos opera el fuero territorial, opera el fuero personal y el fuero institucional. Resulta que le negaron la propuesta al defensor y eso ha abierto el debate. Pero yo diría, doctor Víctor, que frente a violaciones del erario público, el rigor del reproche debe ser ejemplar, porque se trata de dineros públicos en donde hay implicaciones de tipo social. Sin dineros públicos o dineros públicos dilapidados no hay salud, no hay educación, no hay vías. Y en el tema de la jurisdicción ordinaria, la institucionalidad está para investigar y juzgar ese tipo de delitos con mayor propiedad y el bien jurídico tutelado pertenece a la cultura mayoritaria. O sea que lógicamente no se puede argumentar la ley indígena para atenuar la pena o atenuar la condena en este caso. Exacto. Que es la pretensión. Exacto. En mi concepto, pues no operaría la jurisdicción indígena, muy a pesar de que podrían darse algunos de los elementos estructurales de lo que hemos venido hablando. Pero esos elementos estructurales hay que analizarlo caso por caso, dependiendo de las circunstancias, de tiempo, modo, lugar del delito, dependiendo de una serie de situaciones y dependiendo básicamente, recalco, en el bien jurídicamente tutelado, en el interés jurídicamente tutelado, que es la administración pública y el principio de claridad y honestidad con que hay que manejar el dinero público. Pero entonces, doctor Ballesteros, ¿cómo se sabe
¿cuándo un caso debe ser juzgado ante la jurisdicción indígena, ante la jurisdicción ordinaria? ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para definirlo? O si hay controversia, ¿quién resuelve esa colisión de competencias? El Consejo Superior de la Judicatura ¿Y resuelve. qué criterios tiene? El criterio son criterios establecidos mediante acuerdos que se llega a través de una mesa de concertación entre las autoridades indígenas y el Consejo Superior de la Judicatura, ateniéndose también a la línea jurisprudencial de las altas cortes. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura, cuando se le plantea el conflicto de competencias, dice, bueno, a ver, vamos a mirar la clase de delito, quién lo cometió, dónde lo cometió, y si la autoridad está instituida para hacer el reproche adecuado, se le ubicará el conocimiento, la competencia a la autoridad indígena o a la ordinaria. Pero ya le digo, haciéndole seguimiento a la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como la de la Suprema de Justicia, hay claridad sobre ese tema. Define el Consejo Superior de la Judicatura a través de acuerdos coordinados con las autoridades indígenas, observando lo que yo le llamo la jurisprudencia, la legitimación de la jurisdicción indígena a través de la vía jurisprudencial. ¿Hay abogados, expertos, o como usted, hay suficiente, digo, en el número en el país, expertos en este tema de la ley indígena? Hay ¿O estudios. apenas es un derecho naciente, digamos, una especialización naciente? Humberto, el desconocimiento de las minorías étnicas dio paso para que se mitificara, se desconociera la cultura indígena. Ahorita la investigación social, jurídica y antropológica está dando paso a que nos concentremos a estudiar lo que pasa al interior de esas comunidades indígenas, porque ya no son comunidades indígenas por allá relegadas, sino con ciertos niveles de desarrollo. Porque tenemos, por ejemplo, los emberas en Caldas, algunas poblaciones del Cauca, los guayú en La Guajira, que han alcanzado cierto nivel de desarrollo y ellos tienen la forma de administrar justicia bajo el aval pues, de la institucionalidad del ordenamiento jurídico, y hay otros como los curipacos en Guaviare que no han alcanzado un mínimo desarrollo social y cultural que los mantiene relegados de toda la vida institucional. Sí, los que están más al sur, ¿no? A la selva amazónica, Sí, señor. al sur del país. Sí, señor. Vamos a irnos a otra pausa, regresamos un instante en Consultorio Jurídico. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un WhatsApp para que nos escriban sus comentarios y también un correo. Está aquí en generador de caracteres. 300-397-1858 y consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Tema muy importante, importante sobre todo porque no solo es de cultura general para los abogados. Los abogados que litigan en las grandes ciudades no están vinculados normalmente a estos procesos, pero un abogado no sabe cuándo
le va a tocar un proceso de este ¿Y tipo. cuándo puede acudir a Humberto? Y estos criterios que nos está dando el doctor Ballesteros nos sirven para ilustrar, por ejemplo, esos conflictos de competencia que se planteó en La Guajira con una gobernadora, quien no podría juzgar, que ha venido siendo decantando por la jurisprudencia Con dos gobernadores, con dos Víctor. gobernadores. Doctor Ballesteros, usted dijo al comienzo de su intervención que se corrigió un error histórico con la Constitución del 91 porque se estableció una jurisdicción especial para los indígenas, que no se hizo en la Constitución de 1886. Pero no podríamos también entender que hay un error histórico porque, por ejemplo, hay algunas comunidades afroamericanas que también tienen sus costumbres y que también tienen la manera de resolverle sus controversias, pero que la Constitución del 91 no se refirió a esa jurisdicción especial para ellos, sino solamente a los indígenas. De acuerdo, doctor Víctor. El pluralismo jurídico en el que estamos ha permitido que la institucionalidad se preocupe por el reconocimiento de los derechos de las poblaciones vulnerables. Pero ese pluralismo jurídico también ha ocasionado problemas en el tema de administración de justicia. Dese cuenta, doctor Humberto, que la jurisdicción de transición del periodo de posconflicto es una jurisdicción especial que hoy por hoy ha sido cuestionada y controvertida a través del tema de actualidad de la extradición del dirigente de la FARC, en donde, por una parte, la jurisdicción especial sostiene de que no hay lugar a la extradición y la jurisdicción ordinaria dice que sí puede haber lugar. Entonces, la existencia de varias jurisdicciones antes de solucionar un problema nos crearía también muchas dificultades. Y de allí de que por el momento, pues, la jurisdicción ordinaria deba abrogarse la competencia para juzgar la mayoría de situaciones conflictivas y someter a la investigación y al juzgamiento todo ese tipo de comportamientos que atentan contra la convivencia social. Los indígenas que están viendo este programa en los sectores donde se puede ver la televisión, digamos, en el sur probablemente es muy difícil, no acerca, en el sur del país, no se acerca tanto el TV cable como en las otras comunidades que tienen, por supuesto, energía y todo, y pueden ilustrarse. Entonces, a estos indígenas, a las comunidades indígenas que nos están viendo, ¿qué podríamos recomendarles para ilustrarse sobre la ley indígena? Que seguro la comunidad propia lo hará. Pero, por ejemplo, ¿dónde se pueden acercar? ¿A alguna institución, a la Defensoría del Pueblo? ¿Usted puede darnos alguna información de datos, de correos electrónicos para que le escriban? Importante, sí. Humberto, yo diría que como lo dije en un principio, la culturización, no tanto el de la miembro de la cultura mayoritaria del occidental, sino de ellos mismos. Ellos tienen que culturizarse aprendiendo del sistema ordinario, de la jurisdicción ordinaria, a través del Ministerio del Interior, a través del Consejo de la Judicatura, a través de la misma Defensoría del Pueblo, ¿sí? En donde se promueve la defensa de la diversidad étnica, en donde se promueve la defensa también de la pluralidad étnica y de la diversidad cultural, para tratar de culturizarnos, o la parte indígena culturizarse con la forma como viene funcionando la institucionalidad ordinaria. Doctor Ballesteros, en La Guajira, un lugar hermoso, fascinante, pero también ha sido durante la historia muchas personas con unas costumbres que creen, por ejemplo, que el arma es parte de su identidad, de su manera de vestir. Hay muchas veces, no solamente en La Guajira, en otras regiones también donde hay indígenas, que pueden comercializar drogas. En esos casos que un indígena, por ejemplo, llega en Uribia, por poner un ejemplo, de una región eminentemente indígena, con armas, puede portar armas dentro de su cultura, o eso podría ser considerado como un delito. Las autoridades tradicionales ya decantaron el tema con el Consejo de la Judicatura para decirle al indígena, ese tipo de comportamiento es ilícito. Muy a pesar de que nosotros tenemos derecho a nuestra propia jurisdicción, ¿sí? Ese tipo de delitos está afectando la seguridad pública. En consecuencia, usted si va a portar un arma, ya no piense de que eso hace parte de su atuendo. Piense de que tiene que ir a sacar su permiso para portar el arma. Y eso hace parte del proceso de culturización
al que está abocado el miembro de la comunidad indígena para conocer la institucionalidad ordinaria. Entonces, muchas veces yo me he encontrado como defensor público con personas que le he dicho y me he puesto en el nivel de ellos, ¿por qué portas un arma? He portado porque estoy en conflicto familiar, pero si tienes conflicto familiar tienes que portar el arma con su respectiva autorización. Dice, no es que yo no tengo plata para sacar un permiso. O no lo necesito O porque no lo estoy en mi necesito, sí. territorio. Entonces, ¿y por qué lo portas? Dice, porque es que hace 2 meses me mataron un familiar y yo no me puedo dejar matar. Entonces, allí es donde opera el factor cultural, que en tanto insisto, con una ley no se puede solucionar el problema de la omisión del legislador ante la delegación que le hizo el constituyente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué tema tan interesante, diferente, por supuesto, que hemos tocado hoy en Consultorio Jurídico. Que Víctor nos Julio. permite, Humberto, conocer que no solamente existen en Colombia unas altas cortes, sino que también en la jurisdicción indígena cada día más gana fuerza y que requiere, conforme nos dice el doctor Ballesteros, una reglamentación por parte del legislador. Muchas gracias, doctor Ballesteros, por aceptar nuestra invitación y por sus aclaraciones. Gracias a ustedes, Humberto, gracias, Víctor, por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Nuevamente, gracias, doctor Ballesteros, y a ustedes los esperamos en un nuevo programa de Consultorio Jurídico.